Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad tengo el gran honor de sentarme a hablar con unos compañeros ministros, un matrimonio excepcional que tienen una historia muy impresionante, una historia familiar, matrimonial, que de seguro va a impactar mucho tu vida, así de la misma forma que ha impactado mi vida. Hace un tiempo que estoy tratando de traerlos al podcast, que estamos tratando de coincidir con alguna fecha y por diferentes cosas no habíamos podido tenerles acá, pero estoy firmemente convencido de que esto va a ser de mucha edificación para tu vida. Antes de presentarlos a ellos formalmente y que ustedes puedan conocerlos, quiero invitarte a que si lo que vas a estar consumiendo es de edificación a tu vida, lo puedas compartir con otras personas para que también pueda ser de edificación y bendición a la vida de ellos. Así que sin más, quiero dejar con ustedes y presentarles acá a los pastores Jorge Rivera y Diana Irizarry. Pastores, bienvenidos a Legado. ¿Cómo están? Amén. Todo bien, gracias al Señor. Muy agradecido del Señor por tu vida y por este espacio que nos concede. No, más que una honra para mí. Estábamos muy deseosos de tenerle acá y yo, ¿cómo le digo? Hacía tiempo que necesitaba tener acá a una mujer de Dios, aparte de Leonor Baby, tú eres excelente mujer de Dios, pero me refiero, la gente siempre me escribe mucho, varón, no estás entrevistando mujeres, ¿por qué no entrevistan mujeres? Y yo dije, no, acá tenemos el combo completo, porque hay una curiosidad y es que ustedes son el único matrimonio que yo conozco que se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar. Y ustedes son personas recasadas con la misma persona. Quiero que me cuenten un poquito de su vida, el trasfondo de cada uno por individual, el trasfondo de cada uno, de dónde viene, el tipo de crianza que tuvieron, si vienen de hogares cristianos o no son de hogares cristianos, y cómo ustedes se conocieron. A ver quién arranca. Dejo Lady First, ya que estamos en la misma línea de pensamiento. Dejo a Diana, la pastora Diana. Bueno, primeramente saludo a tu audiencia. Dios Gracias. te bendiga mucho. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí contigo y con tu audiencia. Amén. Comienzo por decirte que fui criada en el Evangelio. Mi papá no era creyente, pero sí mi mamá. Mi mamá fue criada y la familia de mi mamá toda fue pionera del Evangelio en la calle Fuego de Ponce, allá en la iglesia MI de Ponce. Y allí nosotros estuvimos por muchos años perseverando y aprendiendo de la palabra. Pero como mi mamá tenía un matrimonio mixto, me refiero a que ella le servía al Señor, pero él no. Okay. Pues entonces se le hacía un poquito más difícil a ella la crianza para nosotros en el Evangelio, porque siempre habían cosas que había que hacerse fuera de lo que era el Evangelio por mi papá. Pero mi papá era un hombre agresivo, tenía bipolaridad y tenía... ¿Físicamente? Sí. Tenía bipolaridad y tenía esquizofrenia. Eso yo me vine a enterar de eso ya después de adulta. Pero en el momento, cuando nos criaban, nosotros desconocíamos que esas enfermedades existían y que mi papá padecía de las mismas. Aparte, era usuario de droga y era bebedor compulsivo. Estas cosas pues complicaban su condición porque no la trataba. Por lo tanto, se convirtió en un abusador. Y cuando utilizo la palabra abusador es que literalmente era un abusador. En mi casa se vivió lo que fue la violencia doméstica. Nosotros como niños fuimos abusados físicamente por mi papá en términos de golpes. Y entonces vivimos una vida dentro del evangelio aterrorizados a que en algún momento dado pues íbamos tal vez a fallecer. De hecho, un dato particular que puedo traer fue la última vez que en mi vivo recuerdo tengo que mi papá le dio una pela a mi mamá. Wow. Que por poco, pues, por poco la mata. Y ese día cuando él le estaba dando, nosotras, mi hermana mayor y yo, porque la pequeña no vivió eso, gracias al Señor, mi hermana mayor y yo en la misma sala nos acurrucamos en una esquinita de la sala viendo cómo él le daba a mi mamá y cómo mi mamá pudo escaparse en ese momento prácticamente en ropa interior, escaparse de la casa y correr hacia casa de mi abuelo, que la ironía era que mi abuelo y mi abuela eran nuestros vecinos. Pero pues esas cosas ocurrían aún al lado de mis abuelos.
Y entonces allí mi papá, bajo la influencia de las drogas, amenazó con que iba a quemar la casa con nosotras adentro. Y fue una odisea bien fuerte, bien fuerte. De alguna manera, yo pienso que las personas que se crían en ese contexto, que es familias desestructuradas, ¿no? Desestructuradas en el aspecto de la violencia que había dentro de la casa, porque estaba papá y mamá en casa. Exacto. Están los componentes, pero no había una base de amor, de cariño, Correcto. empatía. No estaba todo esas cosas que son fundamentales para una crianza emocionalmente saludable y en el caso de ustedes, incluso físicamente saludable. Yo creo que eso de alguna manera nos mecaniza a nosotros, no sé si me acabo de inventar esa palabra, pero como que nos pone a nosotros en una posición que cuando vamos a criar, criamos de una forma completamente distinta. Diferente. Yo digo que la conducta aprendida puede ir por dos vías, o somos exactamente lo que nosotros vimos o nos vamos a lo opuesto a lo que nosotros estuvimos viendo. Y en el caso mío, mi papá también fue usuario a drogas, mi papá era adicto y yo tengo recuerdos de mi papá suplicándole a mi mamá que le diera dinero para poder ir a curarse y todo ese tipo de cosas. Yo tengo recuerdos de eso muy, muy claros en mi mente, ver a papi con una sobredosis y mami poniéndole hielo y todo ese tipo de cosas que es triste porque son como los Jonás que suben a una barca, que son los responsables de una tormenta, pero que ellos no son los únicos que son afectados por la tormenta, sino que todos los que están en la barca de su vida terminan sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de ellos. Y en este caso los hijos terminamos sufriendo esas consecuencias, pues quedamos profundamente marcados por las cosas que vimos o por las cosas que escuchamos que fueron horribles. En el caso de usted, Pastor Jorge, ¿usted viene de qué contexto familiar? Soy el menor de 3 hermanos, de papá y mamá. Y a diferencia de mi esposa, yo sufrí mucho mi crianza en mis primeras etapas de niño, porque en casa se vivía una doble moral. Los padres de antes, la gente que nos alcance a ver, sabrá que en la cultura de nuestros abuelos habían como que ciertas reglas, ciertos principios. Y cuando digo doble moral es porque sí había respeto, había una disciplina, pero no estaba Dios. Por cuanto no está Dios, la única diferencia es que entonces la crianza tenía sí en algo en común, y si hay ausencia de Dios, pueden haber principios, pero no hay una aplicación estricta o exacta de esta. Y pues en mi caso, eso me llevó a vivir muchas etapas donde fui distorsionado. Ya a la edad de 12, 13 años, aunque yo tuve una tía que me crió, una prima hermana que se convirtió, fue la primera, la pionera, ya partió con el Señor, nuestra hermana Hilda Rivera, misionera del Señor, fue la que nos presentó a Cristo y nos predicaba la palabra aún desde niño y me llevaba a la escuela dominical. Pero ese miedo cuando yo veía levantar a mi papá un machete borracho para matar a mi mamá, que lo hizo en varias ocasiones, pero no tuvo éxito, y yo entiendo que todo fue un plan de Dios, cómo el Señor nos cuidó a pesar de todas esas vivencias. Eso no, me llevó a mí a distorsionarme, y en esa etapa de la era de los 80, 85, en la escuela intermedia, al lado del caserío, pues exploté con los muchachos de la esquina, y cuando vine a abrir los ojos, pues ya era usuario de droga a temprana edad. Oh, wow. Antes de ir a eso de ser usuario de drogas, ¿por qué creen ustedes que antes se daba este tipo de abuso y en el caso de la mujer no tomaba la decisión o de irse del hogar, de abandonar al hombre, simplemente de acabar? Yo sé que existen diferentes casos y cada familia es un mundo aparte, pero posibles causas de por qué creemos que antes, porque lo que estamos contando es más común de lo que nosotros pensamos. Claro. Lo que nosotros estamos diciendo, posiblemente haya un 40% de la audiencia que se está identificando diciendo, esa fue mi crianza, Correcto. así me crié yo. Sí. Ahora, ¿por qué ese patrón de conductas se ha normalizado en Puerto Rico y América Latina? Esto se ha normalizado, ese patrón de abuso donde nosotros lo hemos normalizado y decidimos seguir viviendo ese estilo de vida. ¿Por qué? Por posibles causas, posibles razones. Yo entiendo que hay 3 razones particulares: la falta de educación, segundo, la cultura y la religión.
¿Por qué digo la falta de educación? Porque hoy en día sí ha habido más apertura en el tema, sí se ha trabajado más con casos de violencia doméstica o violencia de familia, ha sido por la educación que se le está brindando al público. Programas como este, como Legado, y otros programas similares al mismo que puedan de alguna manera hablar de los temas y orientar al público, eso ha ayudado bastante. Ahora, en términos de la cultura y específicamente nosotros los boricuas, Ya, el machismo está bien centrado ya. en la cultura y el hecho de que la mujer tuviera que soportar es parte de la enseñanza que se le daba desde que ella era pequeña. Tú eres mujer, tú tienes que aguantar, ese es tu marido, y tú sin él no puedes hacer nada, tú eres la sometida, tú eres la que dependes de él. Y esa dependencia pues hacía que la mujer aguantara tanto abuso físico como abuso verbal. Y en términos de la religión, aunque yo fui criada en el Evangelio, para los tiempos en que yo fui criada, se le enseñaba mucho a la mujer que la mujer cristiana tenía que ser sumisa, que tenía que someterse a lo que el marido dijera porque él era la cabeza del hogar. Entonces, este tipo de enseñanza lo que hacía Mal era llevada, enseñanza sí, mal llevada. mal llevadas y mal orientando al Ya. público. Entonces, pues esto obviamente pues causa que estas cosas se dieran en lo secreto. Ahora es un poquito más público. Ahora se ve mucho más y se trata mucho más ante las leyes y ante consejeros y orientadores. Pero en aquellos tiempos era algo secreto de la familia y tú no podías ni tan siquiera hablar del tema. El que una persona se te acercara y te diga, mira, ven acá, y ese golpe que tiene en la cara, no, me caí por las escaleras, no, me di con la puerta. Entonces era como un tabú hablar de eso, cuando realmente era necesario porque esa mujer estaba en necesidad. Es terrible porque también hay un orgullo acá de que lo que pasa en casa se resuelve en Se queda en casa. casa. Y eso es un gran problema porque yo soy consistente y reitero mucho que si lo que está pasando en casa está destruyendo el hogar, alguien tiene que correr a buscar ayuda. Correcto. Definitivamente. Pastor, cuando usted cae en el mundo de las drogas, yo quiero, porque hay jóvenes que nos están escuchando ahora mismo y hay jóvenes que quizás que me están escuchando ahora mismo que fuman, que piensan, yo nunca voy a ir más allá. Yo tengo esto y yo no creo que nunca voy a ir más allá. ¿Alguna vez usted pensó así de usted decir, yo nunca voy a terminar así? Yo me paso aquí, yo vacilo aquí, yo comparto aquí, pero yo terminar así, yo no termino así. ¿Ese era el pensar? Yo te respondería que aunque no era mi pensar, ahora, después de tantos años, me doy cuenta que si lo hubiera pensado de esa manera no me hubiera salido tan bien. Porque al lado mío fueron muchos los que murieron, sobredosis, por trampa, los mataban. Eh, vi mucha tragedia en ese contexto de vida que tuve. Sin embargo, en el paso del tiempo, me di cuenta que aunque me estaba autodestruyendo a mí mismo, había algo en mi voluntad que no me permitía salir de donde estaba. Y yo creo que eso es algo, eso es un punto muy importante, poderlo definir en esta conversación. Y es que se ignora lo que nosotros tal vez le llamamos en el ámbito evangélico una atadura, está directamente relacionado a la voluntad. Yeah. Por lo tanto, la Biblia habla acerca de la voluntad. Correcto. Y por causa de que ignoraba eso y ahora lo puedo entender, yo creo que podríamos darle luz a esta juventud que está tan ligada en este mundo de drogas y muchos de ellos quisieran salir, porque si tú me preguntas, quiso salir de ahí muchas veces, lloraba por salir, no podía. Cuando yo empiezo a descubrir las escrituras por la revelación de Cristo, pues ahora me doy cuenta que era algo sencillo, pero no lo comprendía. Y si alguno me está viendo en este momento, yo quiero dejarte saber que es la voluntad tuya la que tiene que estar conectada a la voluntad de Dios para salir de donde tú estás. Fuera de ahí no lo vamos a lograr. Definitivamente, muchas veces estamos enfocados en otros factores que tienen que ver, pero que quizás no sean los más importantes en cuanto a eso. Y yo creo que es un gran aporte lo que usted acaba de hacer. ¿Cuándo terminan ustedes y a qué edades aproximadamente terminan ustedes conociéndose? Yo te di espacio ahorita, hombre. Yo presidí a los jóvenes en un momento dado en la iglesia pasada donde estuve y tuve el honor de conocer a Diana
en un vínculo de una dinámica o de un evento que se dio. Quiero corregir, no era presidente, yo era subpresidente. Y en ese entonces quien presidía, para ese momento, me dijo, nosotros queremos hacer un jubileo. Para ese entonces un jubileo era montar unas caravanas, irse por ahí para abajo, tú sabes, a predicar a Cristo con música. Y ese día yo recuerdo que ya yo había visto el grupo conocido en ese momento como Cantores de Elohim. Y yo le doy la idea al presidente de jóvenes en ese momento. Él me asigna a yo ir a la iglesia Fuego. Y cuando voy a la iglesia Fuego para hablar con quien era la directora en ese momento del grupo y poderles comprometer para ese día del evento, pues allí a donde yo llego directamente, me bajo del carro y a quien me dirijo para preguntar por la directora, a esta joven que está aquí al lado. Lo demás ella puede contarlo. ¿Qué sucedió ahí? Mira, ya yo lo había visto a él, por medio de una amiga, y cuando yo lo vi la primera vez, pues me llamó la atención y yo se lo comenté a mi amiga. Cuando ese día veo que se baja del carro y viene directamente donde mí, le agarro la mano a la que estaba al lado mío y le digo, mira quién viene por ahí, el nene lindo, el nene lindo. Y entonces ahí me doy cuenta que él viene hacia mí, me puse más nerviosa, pero obviamente pues yo quería impresionarlo. Y pues fui muy amable con él, lo atendí, lo llevé hasta a la directora, que era Vanessa Santiago, y allí pues se concretó la actividad. Pero yo me quedé todo el tiempo ahí. Yo dije, yo de esta oportunidad Claro. no la pierdo. Y cuando entonces salió, pues salimos despidiéndonos, intercambiando nombres y qué sé yo, pero hasta ahí. Hasta que llegó el día de la actividad, que ese día de la actividad, él era bien... De estos jóvenes bien consagrados, tú sabes, que ellos querían ahí estar todo el tiempo metidos ahí. Entonces, ese día era un jubileo, ellos habían ido de 3 a 4 caseríos públicos, caseríos de Ponce, y habían estado todo el día bajo el sol, en caravana, cantando, se paraban en cada residencial, predicaban, oraban por las personas, y él ese día estaba ayunando. Y al estar ayunando y estar todo el día así, pues la mentalidad de esta persona que es nueva convertida, que piensa que ayunar es lo mejor, pues cuando llegó la noche, que entonces era el culto principal, que lo íbamos a dar en la iglesia Aposento Alto de Ponce, y ahí era que nosotros íbamos, él se fue para el culto sin comer. Entonces, todo el día bajo el sol, sin comer en ayuno, pues le dio un tucutucu. ¿Verdad? Él no sabía, en aquel tiempo él no sabía que él padecía de un soplo cardíaco, un soplo en el corazón. Sí que era algo serio. Sí. Entonces, pues eso le complicó el día en términos de físico, porque entonces empezó a darle mucha taquicardia y él sentía que se estaba muriendo. By the way, qué horrible es cuando uno se ríe y después te dicen que algo bien serio. Uno se siente súper mal de haberse reído. Dice, no, le di un tucu y yo acá riéndome, no, pues no sabía que tenía un soplo. Y ahora uno se sienta como que, oye, qué incómodo, yo me riéndome de esas cosas. Pero entonces ese día perdóname mi amor, cuando le dio la taquicardia esa, él se desesperó tanto que interrumpió 3 veces al predicador para que oraran por él. 3 veces lo interrumpió. Y en la última ocasión que lo interrumpió, y el predicador era Rafael Rodríguez López. Quien todavía sigue siendo el pastor del Templo Cristo Viene Pronto, el pastor Rafael Rodríguez López. Rafi era el predicador, lo interrumpo en 3 ocasiones, pero dentro de la interrupción, a lo último el pastor llama, dice, yo necesito que alguien, imagínate, tú eres un exponente de la palabra, imagínate 3 veces que la misma persona te interrumpa para que tú ores por él. Yo estaba en un ataque de ansiedad, yo me creía que me estaba muriendo. Y en la tercera ocasión, cuando él dice, yo necesito un joven que venga y ore por este joven, quien sale corriendo es ella a orar por mí. Entonces, ella era la primera que vino, obviamente vinieron otros en el cuadro, porque de eso hay un video. Y entonces, pues ella fue la ¿Existe el video hoy en día? Sí. Oh, wow. Sí. Ya con esta entrevista yo creo que te lo voy a pasar para que lo... Ya. No, si lo tienes sería fascinante. La cosa es que entonces yo paso, porque
me dio ansiedad Ujú. a mí también. Yo paso y me ubico justamente detrás de él. Pero habían pasado mucho más jóvenes, ¿verdad? Para orar por él. Y a quien Jafi le da el micrófono para que orara fue a mí. Pues, oré por él y oramos todo el grupo. Y Dile a la luego, tras audiencia bastidores. delegado Ajá. y a este ministro lindo, a José Luis, que tú por poco dices, lo ato para mí. Ay, señor. Tras bastidores, luego de la oración tras bastidores, cuando yo me voy por la parte de atrás para tomar agua, él está acostado en una mesa, en el lugar donde estaba el sonido del equipo. Y él está acostado allí en la mesa y ahí yo me acerco y le pregunto, y mira, ¿cómo te sientes? Ajá. Y comenzó esa interacción, terminó el culto, él me buscó, siguió la interacción entre él y yo, y entonces él le hace el comentario a unas amistades que teníamos en común acerca de que él ya se había fijado en mí. Lo que él no quiere decir es que cuando él vio el video después, cuando él vio el video, que él vio que yo pasé, él dijo, esa gordita que va por ahí, esa va a ser mi esposa. Qué lindo que se hayan Así conocido. comenzó todo. Qué lindo. Y, hubo algo que quizás me salté, quizás no, que me salté evidentemente, y es que quedamos en que estuviste en las drogas, pero nunca hablamos, no te pregunté sobre cómo conociste al Señor, cómo sales del mundo de las drogas, qué tipo de experiencias tienes, qué fue lo que sucedió entre que eres ese joven apasionado por Dios y que antes eras una persona que estaba en el mundo de las drogas. Fíjate, José, mira la bendición que tiene nuestra sociedad con la iglesia de Jesucristo. Yo fui criado en una barriada. Al lado de nosotros vivía una pareja que cuando se mudó a esa casa eran cristianos. Nosotros no éramos cristianos, mami era católica, papi no iba a la iglesia. Yo era el último de los tres hermanos, como dije ahorita. Y entonces mi hermano y mi hermano se fueron, yo me quedo solo en el hogar y entonces conozco a estos vecinos. Y cuando yo tuve una experiencia, una noche, estábamos celebrando en un centro comunal de un caserío el cumpleaños de una persona del bajo mundo muy conocida. Y entonces pues yo estaba allí, eso fue un revolú de drogas lo que había y como consumí tanta droga, el efecto que a mí me dio fue de una sobredosis. Yo siento que mi aliento se está yendo, me estoy quedando sin respiración. A mí me llevan a mi casa porque yo lo pido, era cerca de mi casa. De allí me llevan al hospital. Mi mamá es la que me lleva al hospital con mi papá. Y recuerdo que al otro día, quien me atiende a primera hora de la mañana es esta pareja de cristianos, porque mi mamá habló con ellos. Ya nos conocíamos. Ya. Entonces, me dieron 2 veces más, para resumir, en el periodo de 2 meses más, fui cabezón, seguí en las drogas y entonces en la tercera vez, ella, mi hermana vive el día de hoy, mi hermana Carmen Rodríguez, quien amo, y, y su esposo Vicente, que ya partió con el Señor, ella me dice, yo te voy a llevar al hospital, porque yo estaba con un ataque de ansiedad, y me dice, yo te voy a llevar al hospital, pero esta noche tú me vas a acompañar al culto. Era un viernes, recuerdo, un viernes 29 de mayo de 1987. Recién yo había cumplido 21 años de edad, y ese día yo recibí a Cristo como mi Señor. De allí me pasaron a un programa que ya no está vigente, Misión de Refugio, un programa donde muchos salieron de allí como ministerio y pastor, evangelista, etcétera. Yo estuve 9 meses allí y cuando salí de los 9 meses por la muerte de mi papá para asistir a mi mamá, allí empezó todo porque Vicente era el copastor de la iglesia cristiana Peniel. Tú has ido a predicar allí. Y él es el que me empieza a hacer la transición en mis días de pase a la libre comunidad. Yo me conecto con la iglesia, el pastor Santana Maldonado, bendigo donde quiera que esté el pastor Santana. En ese entonces, imagínate, yo tengo esta experiencia de fe, me bautizan y cuando yo salgo a la libre comunidad, ya yo estoy conectado con la iglesia Peniel. De ahí empezó todo nuestra vida de fe.
yo tengo muchos recuerdos de Misión de Refugio. Sí. Porque cuando yo era niño, papi estaba ahí, rompiendo vicios y todo el revolú de mi papá. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos de ir ahí a Hermoso. cultos, a mucha Hermoso. convivencia que se daba ahí con los familiares. Sí. Son medios borrosos los recuerdos, no, pero sí son muchos, medios borrosos, pero tengo bastante. Y fue un lugar donde mucha gente fue restaurada, fue un lugar impactante. Sí. Y estuvo hasta los otros días, ¿no? Sí, Hasta los sí, otros días. el quien dirigió fue Joaquín Candal, que partió con el Señor Ujú. hace 2 años atrás. Su esposa y todo un elenco, un equipo de trabajo extraordinario que por muchos años estuvieron allí. De hecho, Vicente era el, Era el subadministrador. subdirector. Oh. El subdirector. Por eso es que ese enlace Ya. de no solamente como vecino, sino que me lleva el programa, yo me quedo, y voluntario, porque no fue que me llevaron porque me cogí un caso. Dios trató conmigo al punto que rompió en mí esa voluntad de irme al mundo, a lo que era la droga, pero tuve la asistencia de Vicente Rodríguez cuando salí a la Libre Comunidad, ya yo estaba conectado con la congregación. Y de ahí paso a formar parte de esta sociedad de jóvenes, que en aquellos tiempos era campaña. Ya. El Señor trabaja conmigo, me enamoro de la predicación, el Señor me hace el llamado. Ahí por adelantado fue cuando te dijimos que nos conocimos y ya cuando nos enlazamos para el compromiso, ya Diana predicaba y yo también. Como dije en la introducción, como dije antes de introducirlo a ustedes, debo decir, ustedes son un matrimonio recasados con ustedes mismos. Quiero que hablemos de la experiencia de un divorcio. No tenemos que entrar en ningún tipo de detalle. No quiero hablar de su divorcio, sino de la experiencia del divorcio. Hablemos del estrés, de los corazones heridos, de la frustración, de la posible depresión. Hablemos de todo lo que pasa emocionalmente en una persona cuando está en una experiencia de divorcio. A ver quién comienza. Yo quiero que Diana me dé la oportunidad porque yo quiero aprovechar esta plataforma para dirigirme a quienes hayan tenido esta experiencia y reconocer, ¿verdad?, que cuando uno es el que inicia, cuando uno es el precursor de un evento tan triste como este, uno se carga al tiempo de tanta culpa. Máxime cuando ya tú conociste al Señor. Porque esto viene por un desliz mío, por una irresponsabilidad. Ya nosotros habíamos procreado 3 hermosos hijos. Mi hijo mayor, mis 2 niñas, era la pequeña, era a un bebé, tenía como 1 año. Y yo me fui en un deslizadero. No supe cómo trabajarlo. Creo que en ese entonces, mirando para atrás, no tenía la formación de carácter que tenemos hoy, a pesar de que tenía la pasión, que tenía el compromiso con Dios, pero no tenía el carácter. Y eso me llevó a deslizarme. Cuando vengo a abrir los ojos, ya estoy de nuevo en el mundo y empiezo a provocar un disturbio, una tormenta dentro de nuestro hogar, al punto que entonces ella te podría decir eso que tú acabas de llamar, todo ese estrés, todas esas ansiedades, porque no solamente las provoqué en ella, sino las provoqué en mis hijos. Y el desenlace de esto fue muy doloroso. Bueno, en el caso nuestro particular, yo te puedo decir que nosotros cuando nos juntamos como pareja fue no solamente porque había una atracción física y porque ya había un gusto entre nosotros, sino porque el Señor habló. En el 89 el Señor utilizó a quien hoy es pastora Enid Figueroa, esposa del pastor Joe García. En aquel tiempo ella era presidenta de jóvenes de la iglesia Palmarejo de Ponce. Y en una actividad de jóvenes que estuvimos, Dios la usó a ella y nos habló que nos había unido con un propósito. Y que en ese propósito muchas otras parejas iban a recibir de nosotros palabra de vida. En aquel momento yo no entendía lo que estaba pasando. Lo único que yo vi es que el Señor dijo que nos habían unido. Emocionadísimo. Obviamente, pues uno entendiendo, pues el hombre de mis sueños, estoy enamorada y el Señor lo confirma, vamos para adelante, a ciega al punto que hicimos ¿verdad?, todos los preparativos y en 1 año y 2 semanas de habernos conocido nos casamos. Esa palabra seguía vigente en nosotros, de la manera en que Dios nos iba a usar. Yo comencé a ver cómo Dios
lo había levantado a él ya antes de casarnos como predicador, a mí como cantante en la iglesia, porque en aquel tiempo me destacaba más en el área del cántico que la prédica. Y entonces dije, pues este es el ministerio perfecto, el predica y yo canto, y estamos ahí. Y empezamos a unir los talentos y las habilidades y comenzamos a darnos a conocer, no solamente en Ponce, empezamos a salir a Estados Unidos. Apenas a los 2 años de habernos casado ya habíamos dado nuestro primer viaje. Y Dios comenzó a abrir puertas. Y obviamente pues yo alegre y contenta porque la palabra que Dios había dado en el 89 se estaba cumpliendo. Hasta que llegó la prueba de fuego. Fue a los 10 años de nuestro matrimonio prácticamente que comenzó esa prueba de fuego. Yo me di cuenta cómo él se iba alejando aún más, no solamente de mi persona, sino de sus propios hijos. Y yo, pues delante del Señor, pues uno lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y en un momento dado fue tan fuerte para mí el ver cómo mi matrimonio se estaba destruyendo cuando Dios había dado una palabra en el 89. Eso me llevó a dudar de Dios, aún habiendo sido criada en el Evangelio, aún habiendo vivido mis peores momentos de niña, con todo el abuso y todo lo que yo viví. En ese momento yo comencé a dudar de Dios. Y yo me acuerdo que en la marquesina de mi casa, esto lo testifico mucho donde voy cuando doy conferencias, en la marquesina de mi casa un día me senté y empecé a pelear con Dios, empecé a mirar al cielo y decirle, Señor, tú eres un embustero, tú eres un mentiroso. Pues ¿cómo es posible que tú me digas a mí que en el 89 tú nos has unido con un propósito y mi matrimonio se está destruyendo? Wow. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo tú lo vas a salvar? Ignorante yo, claro está, porque la que tenía que trabajar en la salvación del matrimonio éramos nosotros, no Dios, porque Dios había dispuesto su voluntad y éramos nosotros los que nos estábamos desviando de esa voluntad. Porque aquí realmente quien falla, ok, en lo matrimonial quien falla es él, pero en lo espiritual quienes estábamos fallando éramos los dos. Porque si hay algo que yo tengo que reconocer es que si él falló, fue por qué motivo yo le di para fallar. Y eso es algo que no todas las mujeres te lo van a reconocer. Van a decir, no, yo soy una mujer perfecta, yo soy una mujer sumisa, yo soy una mujer que yo le he dado todo a él, yo no sé por qué me falló. Algo pasó en el camino. Algo pasó que hizo que ese hombre se desilusionara, se desencantara de ti. Wow. Y al desencantarte y desilusionarse de ti, entonces fija su mirada en otro prospecto, en otra persona. Y yo no lo podía entender en el momento, yo lo vine a entender después. Cuando un día, hablando con el Señor acerca de por qué yo tenía que perdonarlo, nuestro matrimonio fue en este evento. 10 años juntos y 10 para 11 años divorciados. Oh, wow. Y después de esos 10, casi 11 años divorciados, cuando él se reconcilia con el Señor, que te adelanto esto rapidito antes de que sé que vas a llegar a ese lado, cuando el Señor usa al pastor Melvin Joel, que es nuestro mentor y pastor, cuando lo usa para decirle a él es tiempo que regreses a casa, mi pelea con Dios era, a la mía no va. A la mía no va, definitivamente. Y vuelve el Señor y se lo dice, es tiempo de que regreses a casa. Y yo, no, a la mía no, Señor, no me hagas esto. Yo le decía al Señor, no me hagas esto, ¿cómo es posible que yo tenga que perdonar a quien más me ha herido en esta vida? Y mi pelea con Dios era esa. Yo le decía, Señor, ¿por qué lo tengo que perdonar? Porque si Él fue el que me hirió. Hasta que el Señor un día me dijo, pero es que Él no te hirió porque quiso. Él te hirió porque tú lo provocaste. La oración temática, bíblicamente hablando, dice, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esa porción bíblica nos enseña que si nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofende, también tenemos la necesidad de ser perdonados, porque nosotros también cometemos errores. Y era un aspecto de mi vida que yo no quería reconocer y por eso hubo tanto tiempo de distancia entre nosotros. Porque yo acá me hacía la más mártir, la más víctima. Ajá. Y yo era la mejor mujer y tú nunca me has visto a mí deslizar mi paso, que yo no sé qué te pasa. Sin embargo, el Señor me hizo reconocer que en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestro matrimonio, yo le había fallado a él. Yo he hablado con personas, o personas se han acercado a mí y me han hablado acerca de los problemas matrimoniales que están teniendo
y pensaba en algunas palabras que me han dicho algunas personas cuando decías que veías a tu matrimonio retroceder. Recuerdo a una mujer que decía, ver a mi esposo retroceder es como tratar de agarrar el agua y se desparrama entre tus manos. Así es. Y es ese sentido de impotencia, sentirte tan impotente como que por más que lo intentas, por más que tratas, como que todo va en retroceso y como que parece que nada se puede hacer. Hablemos de estos 11 años rapidito, porque pareciera que iban por vías completamente opuestas. Sí. Porque yo nunca te he dicho esto, Diana. Cuando yo tenía, déjame ver, 14 o 15 años. Los otros días. Los otros días, yo soy jovencito, cuando yo tenía 14, digo, ustedes también, ¿no? Me siento vieja ahora. Marqué una diferencia, ¿no? Cuando dije, bueno, yo soy joven. Me siento bien vieja. No. Yo tenía 14, 15 años, mi abuelo pastoreaba en Añasco y yo recuerdo que te llevaban a predicar. Sí. Y te llevaban con el grupo, con un grupo, los levitas, estaba pensando. Y yo recuerdo verte ministrando. Para ese momento, tú estabas divorciada todavía. Sí, para ese momento. Y tú estabas muy activa en el ministerio, tanto en el canto como predicando, porque recuerdo que tú ibas con la agrupación, cantaban, pero también tú ministrabas la palabra. Y mientras esto estaba sucediendo por una parte, ¿qué estaba sucediendo contigo? Quisiera resumírtelo. Ese es muy de esposa. Eso es muy de esposa. Y no sabes que a mí me conviene resumirlo. Es que Lionel y yo estamos trabajando algo de matrimonio que tenemos que hacer. Muy bien. Eso me trae un recuerdo terrible. Es muy de esposa eso. No, mira, yo mejor prefiero esto jocoso. Porque mira, José, lo dije, por eso fue que yo sabía que podía llegar este momento y por eso fue que me adelanté. Era una vida muy, muy activa en el pecado. Yo creo que con eso yo puedo definir mucho. Yo no tuve hijos afuera, pero yo tenía una vida muy, muy activa en el pecado. Entonces, como yo no me quise comprometer ni nada, tenía unos debates en mi alma por tantas cosas que me estaban pasando. Y en esos 11 años, dentro de la ignorancia que me arropó, al mismo tiempo, la voz del Espíritu Santo me visitaba, pero yo puedo dar fe donde quiera que yo me pare. Que yo podía estar consumiendo drogas, porque había vuelto no a la droga tradicional como la coca y la heroína que yo usé. Había vuelto a la marihuana, había vuelto al alcohol. Y podía estar en ese viaje. Quiero utilizar un término que mucha gente tal vez se pueda familiarizar. Cuando más arrebatado yo estaba, en una esquina, en una discoteca, en un baile, incluso a 2, 3, 4 de la mañana fumándome un tabaco de marihuana en la cancha bajo techo, en la cancha, pero no era bajo techo en ese entonces, en la cancha de mi barrio, solo. Allí había una voz que me decía, vuelve. Allí había una voz que me visitaba. Y yo sabía, yo no estaba loco. Y así se me iba de lo arrebatado que estaba. Era una insistencia de Dios en mi vida, pero cargaba con la crisis, con la desesperación, con la ansiedad, con la culpa. Y yo recuerdo que en un momento dado, Diana, yo tenía acceso a casa de Diana con el respeto de su mamá en vida, que se convirtió en mi aliada, en mi pana, en mi amiga, suegra. Yo no tengo yo no soy la típica persona que tiene problemas con la suegra. No, nosotros, igual que yo. Esa era mi mamá, brother. Y yo recuerdo que un día fui muy confrontado porque yo voy allá con este único flow, pero yo desconocía que mis hijos, al verme como me veían, mientras que era la ilusión de papá. Mira, no quiero comprometer tal vez mis emociones, que no, yo sé que vas a llegar a la parte de lo del hijo nuestro, pero cuando Gaby tenía como 4 años, en ese momento, 4 a 5 años, en el baloncesto de BCN de Puerto Rico, el jugador más explosivo era Toñito Colón, que tengo la bendición de conocerlo personalmente como amigo. Y Gaby se ponía la camisa
de Toñito, pero había De los Leones de de los Ponce. Leones. Pero el héroe de él era yo. Toñito era su jugador favorito, pero yo era el héroe de él. ¿Entiendes? Yo quiero ser como tú, qué sé yo qué. Y cometí la torpeza que cuando Diana, así como dijiste ahorita, que estaba activa en el ministerio, de vez en cuando yo iba y me lo llevaba a las fiestas patronales, cuando empezó la incursión del reggaetón. Y mientras todo eso pasaba, mi ignorancia me llevó a ellos a comprometerlos. Y yo quisiera que si alguien me está viendo y está pasando por esto, que no cometa eso. Ese es el grave error que nosotros podíamos tener, sacar a nuestros hijos del vínculo de la fe. Porque ese es otro tema. Wow. ¿Cómo se da la crianza en los hijos teniendo una mamá ¿Ya? que es Y- creyente sí. y teniendo un papá que está desviándolos completamente de la enseñanza de la mamá? Fue bien fuerte. Sí, al fin y al cabo, resumiendo todo para responderte oficialmente a la pregunta, sí, profundamente perdido en el pecado. No obstante, llegó el momento en que se dio un culto en la iglesia cristiana Peniel. En ese momento recuerdo que invitaron al pastor Melvin, que en ese momento fungía como evangelista. Ujú. Era la segunda vez que el pastor Melvin era el invitado en esta iglesia. O sea, era la segunda vez, no me conocía. Y yo me vestí de pentecostal, yo me vestí de cristiano. Yo tenía casi una barba, me la afeito ese domingo, me visto como un predicador. Yo había conservado una vestimenta en mi closet. Yo regalé libros, yo regalé comentarios bíblicos, yo me deshice de todo el contenido que me identificaba como predicador. Y yo guardé una vestimenta. Nunca sabía que era para esa ocasión. Y recuerdo que ese día el pastor Melvin predicó sobre Dídimo, Tomás, y él decía, hay dos voces dentro de ti. Eso me identifica tanto que el Espíritu Santo me redarguye. Mis hijas estaban a mis lados las dos. Mi hijo estaba incursionando como músico, como baterista. Tenía apenas 13 años, 14 en ese momento. Y ahí es donde yo me levanto. Y ahí empezó el cambio radical en mi vida. Ese domingo, cuando yo doy los pasos, el pastor Melvin en ese momento lanza un rema y yo no podía más. Yo estaba invadido de la gloria de Dios, a pesar de mi culpa, de mi congoja, de mi pena. Y yo pasé al frente y ese día fue el día en que el Señor, en 3 ocasiones, utilizando al pastor Melvin, decía, es hora de que vuelvas a casa. Melvin no me conocía. Melvin no sabía quién era yo. Yo digo, el lente de un profeta está conectado con el corazón de Dios. Tampoco sabía que en ese momento era el padre de mis hijos. Exacto. Que cuando termina el servicio yo me le acerco y le digo a la persona con quien tú le ministraste, fulano. Me dijo, sí, ese es el papá de mis hijos. Él abrió los ojos y me dijo, ¿cómo? Y yo digo, sí, ese es el papá de mis hijos. Y ahí él me dice, si a mí me han hablado de que él era un buen predicador, exactamente. Pero desde que tú te conviertes, restauras tu vida, a que vamos a comenzar con la parte ministerial y luego vamos con la parte matrimonial. ¿Qué se desarrolló más ligero, lo matrimonial o lo ministerial? Yo creo que ambas cosas estaban de la mano. Fueron simultáneamente. Sí, porque en ese momento yo estaba consciente, y esto es importante decirlo, yo estaba consciente que yo tenía que definir mi amistad con Diana. Y la iba a definir dándole y abriéndole el espacio que ella merecía. Yo decía dentro de mí, ella merece que un hombre de Dios esté con ella y con mis hijos. Y aunque ya yo estoy en la iglesia y en el mismo lugar, el mismo entorno, en la misma congregación, yo necesitaba definirme. ¿Por qué? Porque yo veía a Diana muy firme. Y salíamos y yo trataba de enamorarla, pero ella te puede decir que estaba En la de ella. como el morro, papi, bien montada en la de ella, tú sabes. Tú sabes, ahí firme, ante todo viento de huracán que yo le tiraba de mis cositas, le invitaba a comer y siempre iba con los nenes, nunca la podía mangar sola. Perdona algunos términos que estoy utilizando. Yo vengo de barrio, tú sabes cómo es esto. Esta gente sabe más que tú. Sí, mano, Ahí lo que hay es gente terrible. Uno los ve con corbata en los altares y eso tienen un pasado terrible. Amén. Bueno, la cosa es que sí, iba en simultáneo, porque yo estaba o sea, a mí se me despierta lo ministerial, porque Dios es el que empieza a trabajar conmigo. Yo estaba consciente de algo muy particular.
y de una triste realidad. Yo estoy marcado por el hombre, olvídate. Y yo decía, yo me voy a encargar de valorar a mis hijos, de darle lo que no le pude dar en estos 10 años, de encargarme de ellos, de entender que Diana va a tener su vida ministerial. Yo me voy por este camino. No obstante, es ahí donde entonces el Señor utiliza al pastor Santana Maldonado. Un día normal, estoy sentado con él, típicamente él llevaba un termo de café, yo me estoy tomando con él ese café mientras el culto está a todo lo que da. Pasa el hermano Chepo, que tú lo conoces cariñosamente, Vargas, que es locutor actualmente en una de las emisoras de este país, y manda a buscar a Diana, pero él no me dice a mí nada. Cuando pero Diana... se te Sí, olvidó un detalle. sí. Perdóname, que te interrumpa. Ah, Lo que pasa es que sí, las dos cosas fueron simultáneas, como él te está diciendo. Y entiendo yo que fue porque el Señor dijo, espérate, ya ustedes han perdido mucho tiempo en cuanto a la asignación que yo tengo con ustedes. Así que lo voy a llevar deprisa. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba en muchos lugares donde íbamos es que el Señor nos llevaba rápido, deprisa. Así que el proceso en ambas partes, matrimonial, ministerial, fue acelerado. sí. Bien acelerado. De hecho, el proceso de sanidad en mí para perdonarlo a él comenzó desde el día que él se reconcilió. Wow. ¿Por qué? Porque ese día cuando el Señor habla, yo le dije al Señor, bueno, si tú quieres, y ahí está mi voluntad envuelta. Yo le decía, esto es lo que tú quieres, tú tienes que bregar con este corazón que está bien herido. Y si tú no sanas este corazón, yo no me voy a reconciliar con él. O sea, que desde el momento en que se reconcilia con el Señor, ya en mí existe el deseo de perdonar, pero hay una dificultad. Es que hay cosas que hay que olvidar, cosas que hay que pasar por alto, cosas que hay que sentarse a dialogar también y poner en claro. Y ya yo lo tenía en perspectiva. Y ese año, eso fue en marzo, en el caso de él fue marzo 30 del... Mayo 30 del 2010. Te adelantaste. El tuyo fue primero en marzo. En marzo, sí. En 2010. Y en el 2011, mi hija cumplía 15 años, la chiquita, cumplía 15 años. Y ella nos había pedido, me dijo, mami, yo no quiero quinceañero, porque a la grande le habíamos celebrado el quinceañero. Me dijo, yo no quiero quinceañero, yo quiero que tú me regales una laptop y que nos vayamos de viaje la familia o por lo menos irnos un fin de semana para algún sitio, una estadía. Y me dijo, pero tengo una petición, papi tiene que ir. Ya había transcurrido casi un año de que él se haya reconciliado con el Señor y yo todavía estaba en la lucha. Y yo le decía, bueno, yo no tengo ningún problema con bregar con la estadía, voy a bregar con la estadía y tu papá puede ir, pero él se tiene que pagar los gastos. Yo no lo voy a pagar ni un centavo. Pues está bien, mami, no hay problema. Entonces ella habla con él y le dice, papi, mira, nos vamos a ir. Fue el fin de semana del 4 de julio de ese 2011 y nos fuimos para Cabo Rojo, por una estadía allá en un lugar que no voy a mencionar. La cuestión es que cuando estamos allá, ella se lo indica a él y él llega, gracias al Señor él llegó y estuvimos casi una semana. Wow. 4 días. Pero esos días fueron lo suficiente para que él se aprovechara y comenzara a enamorarme. Y ahí es entonces cuando él, en ese estadía, él abre su corazón, habla conmigo, me pide perdón. Comenzamos prácticamente a tratar de reconstruir una relación que estaba bastante quebrantada. Eso fue julio, junio, agosto. Eso fue julio. En agosto es que el pastor Santana Maldonado, como la segunda o la tercera semana de agosto, es que me llama para la oficina, lo que él está diciendo, y nos dice, mira Diana, yo te llamo aquí porque la congregación completa los ve a ustedes como un matrimonio. Y estábamos divorciados. Y yo he visto que ustedes están en una reestructuración de su relación. Yo tengo que salir de viaje el 6 de octubre. Y yo necesito casarlos antes de irme, porque yo no puedo permitir que haya una apariencia de pecado en esta congregación. Muy sabio eso que él dijo. Él tenía un almanaque, buscó, lo puso así de frente y dijo, el día 30 los casos. 30 de septiembre. Y Y estábamos en agosto. Ahí los casos. Wow. O sea, yo lo miré y yo le dije, pero pastor, usted está loco, yo en menos de un mes yo no puedo planificar una boda. Me dijo, lo tienes que hacer porque yo me voy de viaje y ustedes tienen que estar casados antes de yo irme.
Yo bendigo su vida Oh, por wow. muchas razones. Porque fue nuestro pastor, lo honro donde quiera que esté. Y porque fue el que dijo el 30 a los casos. No, no, terrible, terrible. Pero es hermoso cómo Dios fue trabajando con ustedes. Y definitivamente hubo mucho tiempo perdido debido a los Claro. contratiempos que hubo en el camino. Pero de esa misma manera ha sido muy acelerado la forma en la que Dios ha ido trabajando con ustedes. Déjame ver si tengo... Ok, sí. ¿Cómo es? Porque Dios insistía con ustedes para el pastorado. Se restaura su matrimonio, comienzas como un predicador itinerante. eh, Diana sigue ministrando tanto en la palabra como en la música. ¿Cómo se fue encaminando todo para terminar en donde estamos hoy, que es en Oikos? Wow. Yo te puedo decir que fue un proceso duro y fuerte, porque aunque fue acelerado, también fue bien atropellado, porque el enemigo buscó la forma de cómo obstaculizar lo que ya el Señor tenía planificado. Y usó hasta gente de dentro de la misma iglesia. No solamente para lastimarnos, sino para ponernos el pie o ponernos el tropiezo que no llegáramos a donde teníamos que llegar. Fue bastante fuerte, pero entiendo que la estamina de lo vivido, tanto en la vida personal de cada uno de nosotros, y lo que habíamos superado como matrimonio, nos dio los recursos y las armas necesarias para llegar hasta donde estábamos llegando. Y pues se dio una transición de que tuvimos que salir de la congregación donde estábamos. Eso fue en el 2015 para el 16. Perdón, 16 para el 17. 2016 salimos con la frente en alto de la congregación y nos dispusimos a dar un viaje a Estados Unidos porque teníamos unos compromisos por allá, pero teníamos pasaje de ida y no de regreso, porque las intenciones realmente eran quedarnos allá. Era lo que estábamos contemplando, ir, ver qué es lo que estaba alrededor y quedarnos en Estados Unidos. Pero el Señor utilizó una agenda que para nosotros era desconocida porque no sabíamos que teníamos la agenda. Nosotros llegamos allí y de momento comenzaron a abrirse estas puertas y estuvimos 5 meses Oh, wow. viajando Una diferentes gira. estados. Exacto. Una gira no programada, no planificada, pero sí bajo la voluntad del Señor porque el mismo Dios fue el que abrió las puertas. Conocimos mucha gente, obtuvimos mucho beneficio espiritual y beneficio en términos de recursos de cómo manejar ciertas cosas, porque el Señor nos conectó con ministros. No nos conectó directamente con personas regulares, no, nos conectó con ministros. Y eso nos sirvió de un tiempo de sanidad, tanto matrimonial como espiritual, por todas las cosas que habíamos vivido previo a eso. Y 2 semanas antes de regresar a Puerto Rico, ahí es que entonces se da lo que se conoce como Oikos, y ahí dejo a mi amado para que sea el que hable. ¿Cómo fue, pastor? Pues mira, en este espacio yo pudiera decirte que no solamente salimos con la frente en alto, sino que vimos cómo yo te pudiera decir de esta manera, o sea, y esto es algo que tú como ministro joven lo has visto y en la experiencia del ministerio también. Yo soy de los que creo, conforme a las escrituras, que nosotros debemos estar con una autoridad. Y no podíamos salir fuera de Puerto Rico. Yo quiero hacer este énfasis muy importante. Yo podía seguirlo, pero yo quiero hacer este énfasis porque hay una tendencia en el cuerpo de Cristo hoy que tiene a mucha gente mal ubicados desde el punto de vista, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor y respeto, Ya. aprovechando la oportunidad. Y ahí fue cuando nosotros hablamos con 2 amigos nuestros que coinciden contigo también. No solamente el pastor Melvin, sino el pastor Abdiel Echevarría. Debo de hacer mención, porque en Mi esta amigo. historia, amén, igual nuestro, en esta historia nuestra, estos 2 seres tuvieron mucho que ver. Al punto que cuando se da la llamada, a ambos yo los llamo, el pastor por sus compromisos, no solamente como pastor, sino también como recurso del cuerpo de Cristo, tenía compromiso en esos días y el pastor Abdiel nos da la mano y él es el que me atiende por 2 semanas a la iglesia, en lo que nosotros terminamos en Waterbury, Connecticut, nuestra gira. Y es ahí cuando llegamos a Puerto Rico que empieza el proyecto Oikos. En ese momento
nos encontramos con una congregación que necesitaba no solamente un pastorado, necesitaba sanar, necesitaba restaurarse de muchas complicaciones y muchas situaciones que tuvieron, y le damos gracias a Dios, que Dios no solamente nos respaldó, sino que también supimos cómo trabajar Amén. con personas que necesitaban ser restaurados, desde la alta jerarquía hasta el último que llegó. Amén. Y bendigo a quien fue el pastor de esta congregación y su esposa, porque independientemente de lo que sucedió, lo importante es que Cristo fue glorificado en sus Amén. vidas y también fue glorificado en la iglesia, que para ese entonces tenía otro nombre, pero como ya el Señor había puesto en nuestro corazón la identidad con la cual nosotros íbamos a pastorear, hicimos una reunión de asamblea, la iglesia quedó Complacida. complacida, y de allí nace lo que es la Iglesia Cristiana Oikos. Todo estaba marchando bien con ustedes en el pastorado. Las cosas estaban funcionando, la familia funcionando. Y de momento un día su vida se estremeció como nunca. Yo quiero que me cuentes qué fue lo que pasó, cómo su vida fue estremecida en esta situación tan delicada que ustedes tuvieron que vivir. Era el 15 de abril del año 2019. Diana empezaba a trabajar. Era su primer día de trabajo, pero tenía que trabajarlo en Carolina, en la ciudad, en el pueblo de Carolina. Nos fuimos temprano y ese día yo había hablado con mi hijo en 3 ocasiones. La primera fue en la mañana, la segunda fue mediodía abajo y la tercera fue cuando nosotros llegamos a Ponce. Estábamos en un carro de una pareja de diáconos de la casa que nos los habían prestado porque el nuestro no llegaba en ese entonces ahí arriba. Me acompaña un ministro amigo muy amado mío, Kevin Granados. Hago mención porque vivo agradecido de él. Él nos acompañó a nosotros, pero nunca, jamás en la vida podía imaginarme lo que iba a ocurrir esa noche. Mi última llamada con mi hijo Gabriel fue a eso de las 7:10. Y yo lo llamo porque yo siempre estaba detrás de él. Y entonces él estaba en la cancha del barrio con unas amistades. Y yo le digo, Gaby, ¿quieres que te busque? Él tenía una amiguita cerca de donde nosotros vivimos en la actualidad. Y las últimas palabras que crucé con Gaby fueron estas. Él me dijo, no papi, tranquilo, ¿comiste? Sí, yo comí, pero tranquilo, yo te llamo más tarde. Bendición. Las únicas palabras, o lo último, mejor dicho, las últimas palabras que yo escuché de mi hijo Gabriel en vida fueron, papi, bendición. Y yo responderle, Dios te bendiga, para que unos 10, 12 minutos luego entrara esta llamada de mi mamá, que hoy vive por la gracia de mi Señor. Y mami, a sus 84 años de edad, escucha unos disparos, me llama gritando literalmente, José, llorando, desesperada. Nunca me voy a olvidar de su voz quebrantada, pero al mismo tiempo no sé cómo identificarla en este momento. Llama a Gaby. Mira, Gaby podía estar donde a 2, 3, 4 de la mañana, Diana sabe, yo me levantaba, lo llamaba. Y si Gaby no me contestaba en el momento, porque estaba en una discoteca metido, en un lugar donde había mucho ruido, Gaby salía y me llamaba. Viejo, estoy aquí. ¿Qué pasó, papá? Y no, es que mira la hora que es. Chico, vete para casa, mano. Y papi, tranquilo. Y cuando llegaba a mi casa me llamaba. 5 o 6 de la mañana, pero me llamaba. Ese día, José, cuando yo le engancho a mami y lo llamo, y pasan 3, 4, 5 llamadas, y tú sabes que cuando no te contestan, automáticamente el teléfono para solo. Cuando yo voy a volver nuevamente a llamarlo, entra la llamada de un amigo de él, que me conocía y tenía mi número de teléfono. Y cuando me llama, yo escucho revolú y la voz de él gritando que me decía, ellos me decían viejo, y yo pues no tengo problema con eso, como me digan viejo. Pero en ese momento me dijo, viejo, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, pues yo estoy cerca, ¿qué pasó? Porque me dio una intuición de que algo le había pasado cuando no me contestó el teléfono. Y me dice, le dieron a Gaby.
y está ahí en la cancha tirado. Cuando él me dijo eso, yo trato de disimular, entró a la casa porque nos estaban sirviendo comida en ese momento, al pastor Kevin, a Diana y a mí. De hecho, yo vi el plato cuando me lo habían servido. Y yo disimulo, no digo nada, y le digo a la hermana que me prestó el carro, hermana, vengo ahora. Diana me dice, pero ¿para dónde tú vas? Yo vengo ahora. Y Diana, como sabía que yo había hablado con Gaby, de vez en cuando Gaby y yo teníamos nuestras tertulias, nuestras peleitas de papá e hijo, como todo, ¿no? Y en ese momento, cuando salgo, que me monto en el carro, yo empiezo a interceder, yo empiezo a orar. Yo recuerdo que estaba en una distancia como unos 10 minutos antes de llegar a la cancha. Era de noche y cuando yo me aproximo a la avenida, que bajo, corto por un caserío que se llama Ponce de León y corto, estoy pasando por frente a una iglesia católica y yo veo aquellos biombos azules y aquella multitud de gente a medida que yo llegaba. Paro el carro y cuando paro hay un policía que es hijo de un hermano en la fe que me conoce, yo lo vi desde pequeño y tan pronto él me vio, él dio orden y dijo, abran espacio, él es el papá. Cuando llegó a la escena, José, imagínate ver tu expectativa. Gaby era mi expectativa. ¿Y qué hijo no es una expectativa? Y ver a mi hijo tendido en sangre allí fue algo no solamente doloroso, yo creo que no hay forma de cómo describir esto, José. Y lo único que pude hacer fue, había un paramédico, un policía, el paramédico estaba delante de mí, yo me tiro de rodillas, no caigo en catarsis, no lloro. Yo lo único que te puedo decir es que la gracia que habla Pablo, por ejemplo, Pablo dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. José, fue la gracia la que me gobernó. Porque cuando yo veo a mi hijo tendido, él cayó con una mano estirada, la otra así, boca abajo. Pero cuando yo le miro el rostro, yo veo a Gaby dormido, yo no lo veo muerto. O sea, yo veo a Gaby como si yo lo hubiera visto en la cama, donde acostumbradamente yo iba a casa de mi mamá, él vivía con mi mamá, y yo siempre entraba y él estaba así de lado, y con la boquita media abierta. Así él cayó. Cuando yo lo veo, que le digo al paramédico, por favor, coger el pulso en mi nerviosidad, porque sí estaba nervioso, el policía me pone la mano en mi hombro y me dice, papá, ven conmigo. Y es ahí donde tengo que enfrentar la realidad de tener que llamar a Diana, de tener que ir a casa de mi mamá, porque esto es a 2 calles de donde vivía él con mi mamá. Y todo ese escenario yo lo tuve que enfrentar en la gracia de Dios en mi vida. Diana, yo creo que puede decir un poco más al respecto de esto. En el momento en que él sale de aquel lugar, de casa de los diáconos de la casa, yo estoy acá pensando, pero ¿por qué él se tiene que ir? Porque cuando lo llaman, cuando la mamá lo llama y él está atendiendo a su mamá, él engancha el teléfono y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues mami, yo peleando porque se oyeron unos tiros y ella quiere que llame a Gaby. Y yo le digo en ese momento, dile a tu mamá que se esté quieta, ella escucha tiro y cuanto tiro ella escucha, ella piensa que van a matar a Gaby. Yo no estoy consciente de lo que está pasando. Cuando entonces él entra nuevamente a la casa, que dice que vengo ahora, yo, pero ¿para dónde tú vas? No, vengo ahora, se fue. A los 15, 20 minutos, él llama al pastor Kevin, que era el que estaba con nosotros, y cuando él está hablando con el pastor Kevin, yo escucho al pastor Kevin decir, pero yo no puedo hacer eso porque ella va a preguntar. Cuando él dice así, yo digo, ¿qué pasó? Y él vuelve y le contesta a Jorge, pero chico, no me pongas en esa posición. Y ahí yo le quito el teléfono al pastor Kevin y le digo, dame acá. ¿Qué pasó, Jorge? Cuando digo qué pasó, Jorge él no está captando que yo estoy en la línea. Él simple y sencillamente está hablándole a su mamá porque su mamá está a grito. Y él no sabía que yo estaba en la línea. Y cuando él le habla a su mamá, él le dice a su mamá, mami, a Gaby le dieron unos tiros y está tendido en la cancha, ya murió.
Y yo escucho eso por teléfono, como él se lo dice a su mamá. Y ahí yo miro al pastor Kevin y le digo, o me bajas o me voy yo para el carro. Necesito llegar allá. No, pero Diana, no, yo tengo que estar ahí. Entonces, en ese momento nos montamos en el carro, dejamos la comida, nos montamos en el carro, los diáconos de la iglesia dejaron todo también, se montaron en el carro y se fueron detrás de nosotros. Cuando yo voy de camino, yo voy de camino orando, declarando vida sobre el cuerpo de mi hijo, reprendiendo el espíritu de la muerte y voy texteándole al pastor Melvin diciéndole lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento yo yo como toda creyente voy con la fe de que voy a llegar a orar por mi hijo y que mi hijo se va a levantar. Esa es mi fe. Y yo voy de camino con toda esa expectativa de que lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Llego allí, cuando llego, que el policía nos detiene. El policía dice, ¿quién es usted? Yo digo, yo soy la mamá de Gabriel. En eso está la pastora Aida Rosado, pastora Candy, que es policía. Ella me ve de lejos y entonces ella se le acerca y le dice, sargento, yo me encargo de ella. Y ahí entonces cuando ella me dice, vente Diana, pero tienes que calmarte porque si no te calmas no te van a dejar entrar. Ok, pues déjame calmarme. Yo miro hacia el fondo de la cancha y yo veo que Jorge estaba de pie, derecho, con las manos en la cintura, esperando que yo llegue, pero yo no veo emoción ni veo acción ninguna de Jorge. Pues entonces tengo un sentimiento de calma porque digo, ok, pues se lo llevaron para el hospital porque yo comencé a mirar por todos lados y yo no veía el cuerpo de Gaby. Y yo decía, pues, se lo llevaron para el hospital. Me va a decir que está en el hospital y que hay que ir para allá. Cuando yo entro a la cancha, que lo tengo a él entonces de frente, que yo lo miro y digo, ¿qué pasó? Ahí es que entonces él pues comienza a llorar y me dice, lo perdimos. Obviamente, como toda madre, yo empecé a gritar. Y mi cuestionamiento a Dios era, ¿por qué si te pedí la oportunidad de que yo pudiera llegar, no me la diste? En eso le pido a la pastora Aida, déjame ver el cuerpo, déjame ver el cuerpo. Y ella, no te puedes acercar, pero yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Yo digo que Dios fue tan bueno conmigo que no permitió que yo viera a mi hijo ensangrentado. En el momento en que yo llego cerca de su cuerpo, él estaba ubicado en un área que era bastante oscura. Y lo único que yo le pude ver fue su carita. Y la vi tal cual la vio él. La vi como si él estuviera durmiendo. Y le decía yo a la pastora Aida, pero es que él está dormido, él no está muerto, levántenlo, levántenlo. Y ella me decía, no, Diana, ya se fue, ya se fue. En ese llegaron mis hijas, llegó mi amiga, que era su madrina, y se forjó un revolú de gente que llegó allí. Pastor Melvin bajó desde Jayuya, los pastores Norberto y Carmen llegaron desde acá, desde Cuamo, bajaron. O sea, hubo un contingente de ministros y pastores que llegaron a aquel lugar cuando se enteraron, porque a mi hijo lo matan casi a las 7:30 de la noche. Y no pasaron ni 10 minutos cuando ya su foto estaba en las redes. Ya estaban diciendo que lo habían matado. Y cuando eso sale, pues todo el mundo obviamente están en las redes, empiezan a enterarse. Cuando se enteran, llegan allí a la cancha. Un contingente de gente que cada vez que venía alguien y me abrazaba, yo decía, si pudieras entender el dolor que yo estoy viviendo. Porque es fácil decirle a una persona, tranquila, estamos contigo. Pero vivir el dolor es fuerte. Y para mí fue nuevamente chocar con la realidad de que tengo un Dios que me ama, que tiene sus propósitos conmigo, que es bueno, que es fiel, pero que para poder procesarme permite que yo viva por experiencia. En momentos dados yo no voy a entender, porque el que quiere entender la mente de Dios se vuelve loco. Dios tiene unas formas de trabajar que son únicas y peculiares de Él. Nadie más puede lograrlo como Él lo logra, pero que a la misma vez, dentro de el dolor que podamos estar viviendo, podemos sentir que su amor sobrepasa todo aquello que estamos
viviendo toda tragedia que estamos viviendo y que nos cubre, nos abraza. Y a pesar de, yo me mantuve en la verja de la cancha todo el tiempo mirando para donde estaba el cuerpo de él. Cuando nos llaman para identificar su cadáver, Pastor Melvin ya estaba. Jorge le dice al pastor, ven con nosotros. Él entra con nosotros, no llegó hasta el cadáver, pero llegó hasta cierta área. Y el pastor Melvin mira a Jorge y le dice, en mi vida yo había visto una persona con la estamina y con el temple de manejar lo que tú estás manejando de la manera en que lo estás haciendo. Porque aunque el que miraba a Jorge decía, este no está sufriendo, porque en el momento tal vez no estaba derramando lágrimas, porque las había derramado ya. Pero en el momento mucha gente tal vez entendió y fue algo que a mí me impactó de mucha gente que me escribió por inbox y me preguntaba, ¿realmente amabas a tu hijo? Porque nos veían una semana después de la muerte de él, dieron este culto en la cancha. En el mismo lugar. En el mismo lugar donde lo mataron, dieron un culto. La coalición de pastores de Ponce se unieron para dar un culto allí y orar por la familia, porque la noche antes también habían matado a otro que era del barrio. Y en ese culto que dimos una semana después, esta servidora le cantó al Señor. Y mucha gente lo aplaudió, pero mucha gente también no lo vio con buenos ojos pensando que yo no amaba a mi hijo. Yo decía, si la gente supiera. Si la gente supiera que amar a Dios cuesta, que servirle a Dios cuesta, pero que de la única manera que tú le vas a demostrar a Él que tú le amas y eres fiel, es permitiendo que ese dolor llegue y tú lo vivas y le creas por encima de todas las circunstancias. Y yo decía, es que no es que yo no ame a mi hijo, es que si no fuera por su espíritu, es que si no fuera por su gracia, es que si no fuera por su amor, yo no estuviera aquí. Yo estaría en un lugar, tal vez jalándome los pelos, gritando, tal vez a punto de suicidarme. Sabrá Dios cuántas cosas estuviera haciendo, pero gracias a su amor, gracias a su perdón, gracias a su favor, gracias a su misericordia. Porque cuando pasamos a reconocer el cadáver, nos los enseñan. Dios cuidó tanto y tanto los detalles que nosotros íbamos a vivir. No nos pusieron en una bolsa negra regular como ponen a todos los cadáveres. Pusieron en una bolsa blanca. Cuando yo abro y lo miro, mi hijo no está ensangrentado. Una gotita aquí, tal vez, que le había bajado, que se notaba mancha. Pero él estaba como si estuviera durmiendo. Y Jorge me dice, ¿qué tú crees? ¿Se habrá ido con el Señor? Y la paz que yo recibí en ese momento fue tan grande que yo miré a Jorge y yo le dije, yo no lo creo, yo estoy segura que mi hijo está en los brazos del Señor. Y desde ese momento en adelante, lo que nos acogió a ambos fue una paz inmensa. Que mucha gente podía decir lo que dijera, mucha gente podía especular lo que quisiera especular, pero solamente él y yo sabemos qué paz nos acogió, que hemos llorado, que el día de hoy hablamos del tema y lloramos. Claro, es lógico, es normal. Es lo natural. Pero nuestra confianza está mucho más arraigada a que nuestro Dios es soberano y Él sabe lo que hace y cuándo lo hace. Lidiar con la soberanía de Dios puede llegar a ser bien complicado. Y la locura puede abrazarnos tratando de comprender la mente de Dios. Y en momentos como este, realmente, si no es por experiencias como esa, no hay palabras que consuelen. El corazón de una madre, el corazón de un padre. Pero en nuestra experiencia con Dios comprendimos que Dios no es el autor del dolor. El dolor es una plataforma
donde Dios se muestra a nuestra vida de una forma en la que no lo conocíamos. Pero Él no es el autor de mi dolor. Dios no es el autor Sí, de mis lágrimas. Pero en mis lágrimas Dios se está mostrando como nunca. Y en mi dolor Dios se está revelando como nunca. Y la paz de saber que Gaby está en los brazos del Señor, lo es todo. así es. Lo es todo. Perdóname que te interrumpa, hay dos experiencias en particulares luego de esto que ocurrieron. No solamente una semana después estoy yo cantando en la cancha. Él tiene una experiencia con el Señor ese día en la cancha que cuando él me la contó, yo decía, wow, de verdad que Dios está en esto. Y es que él, bueno, cuéntala tú. Tú sabes que antes de decir eso, quiero enfatizar en dos puntos muy importantes, la paz y el perdón. Ya. Porque aprovechando esta plataforma después de 4 años, Gaby va para esto pasó hace 4 años atrás. Desde Muy el día rápido, uno, muy rápido. muy rápido. Yo te diría que desde el día 1, o sea, hay muchos detalles que por causa del tiempo no podemos entrar en ellos. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad porque cuando la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, yo doy fe de que eso es verdad. No solamente porque es la palabra de Dios. Digo que es verdad porque tienes que vivirlo como tú lo has dicho, aún en el dolor. Más, tal vez, eh, aunque no haya, fíjate que me he tardado unos segundos, porque es que estoy buscando tal vez un término, una palabra, algo para identificarlo. La cosa aquí es que no solamente la paz, el perdón. Y Diana y yo y mi familia desde el día 1, como personas que hemos recibido de Dios el perdón, establecimos automáticamente para que se cumpla 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignore sus maquinaciones. Automáticamente decidimos perdonar a quienes lo hicieron. Y está en nuestro corazón como un sello este perdón a quienes fueran porque desconocemos. Pudieron haber suscitado muchos nombres. No me interesa, lo que me interesa, y es mi oración desde el día 1, decirle al Señor que quien sea lo salve. Porque ese es el amor extendido de la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Y la figura de lo que allí ocurrió en la cruz del Calvario, cuando el Señor asiste No te preocupes. a este joven que le dice, Señor, y él le dice, no, desde hoy te podrás imaginar, o sea, hay un lado y un rostro que no solamente nosotros como pareja, yo sé que muchos ministros lo han vivido también, y hemos descubierto algo en común, un rostro de Dios que desconocíamos, llamado soberanía Ya. de Dios. Lo desconocíamos. Predicamos el Señorío, predicamos que Dios es tremendo, pero ignoramos esa parte y tenemos que abrazarla, José. Tenemos que abrazarla. Y yo creo que la plataforma para eso es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Yo tuve que cumplir con un compromiso con la iglesia de predicar de viernes. Era el fin de Semana Santa. Le prediqué viernes. Y el lema que habíamos escogido, que gobernaría ese fin de semana, era la cruz más allá de un madero. Allí prediqué la palabra. El sábado fue el evento que hicieron en la cancha. Y mientras se está cantando, tú sabes que Segunda de Crónicas habla de este evento en el capítulo 20, de este evento donde invaden a Judá y el rey Josafat tiene que tomar una decisión, pues yo tengo que guerrear, yo tengo que trabajar esto. Y las indicaciones del Señor fuera, nadie va a coger una flecha aquí. Ya. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes Ya. que trompeta, címbalo, y vamos a cantarle al Señor. Mientras se está cantando, viene una voz extraordinaria de Dios en mi vida. Ganamos el botín. Ujú. Y esa voz se repetía. Entonces, automáticamente puedo dar fe. A mí se me silencia mi oído de la música y la voz fue subiendo. Ganamos el botín. Miro para el área, porque estoy cerca de donde cae el cuerpo de mi hijo. Ganamos el botín. Eso fue a la semana de esto. Ganamos el botín. Cuando yo abro las escrituras en mi casa y yo leo todo el contenido, ahí donde yo me doy cuenta, porque entonces
la palabra que había en mi espíritu y cambió, pero toda aquella tristeza, oye, es verdad, el salmista lo dijo, que Dios cambia nuestro lamento en baile. José, yo viví eso. Yo estaba sumergido en llanto, en pena, y de momento cuando aquella voz me dice el Valle de Veraca, pero te lo estoy diciendo y quiero utilizar una típica frase pentecostal, siento a Dios. Yeah. Déjame, sí, siento al Señor. O sea, lo que te quiero decir con esta frase es que cada vez que lo testifico, como te estoy mirando a los ojos ahora, evidencia el Señor que Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Típicamente, o por tendencia, mejor dicho, siempre acostumbramos a asegurarnos como humanos de que ese ser humano se fue con el Señor. Yo tenía que estar allí. Yo tenía que evidenciarlo. Mi caso no fue ese. Mi caso fue que el Señor habló a través de las Escrituras, porque qué palabra profética más segura tenemos que esa palabra. Y cuando yo leí aquel contenido bíblico, yo entendí el mensaje. Hubo sangre, pero hubo un botín. Yo quiero que ustedes sepan que lo que acaba de pasar aquí ha sido el momento más, quizás, el momento más fuerte que yo he tenido en este podcast. No solamente por lo duro de la experiencia que ustedes tuvieron, sino por lo bien que ustedes lo pueden hablar dentro de las lágrimas que naturalmente se están derramando en este lugar. Muy impactante. Yo estoy seguro que ahora mismo detrás de cámara, al otro lado de la pantalla, hay alguna madre, hay algún padre que vivió algo similar a lo de ustedes y que se está sintiendo muy identificado. Solamente rápido, para ir al cierre de este episodio, ¿qué hay que decirle a ese padre o a esa madre que está al otro lado y que dice, yo lo viví? O que hay alguien ahora mismo que quizás esté diciendo, le voy a enviar esto a fulano que pasó por eso o está pasando por esto. ¿Qué hay que decirle a esa madre o a ese padre? Bueno, me voy a dirigir a esa cámara. Ya, esa es tu cámara. Madre que me escuchas, yo sé que perder un hijo es la pérdida más profunda que puede tener cualquier mujer. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a que los padres se van primero, no los hijos. De hecho, cuando hablamos de darle título a los estatus, un niño cuando pierde el padre se convierte en huérfano. Un hombre cuando pierde una mujer se convierte en viudo o viuda. Pero cuando un padre pierde un hijo, ¿en qué se convierte? No hay palabras. No hay palabras para describir el dolor que se vive cuando uno pierde un hijo. Y yo te puedo decir, está bien que llores. Sí que está bien. Está bien que sufras el dolor de la pérdida. Claro que sí. Pero no te detengas ahí. Hay mucho más. Ten la certeza y ten la seguridad y la convicción, como la hemos tenido nosotros, que nuestro hijo cumplió con un propósito y que aún su muerte tiene un propósito. Porque una de las cosas que el Señor nos habló cuando mi hijo fue a nacer es que él iba a ser de impacto para mucha juventud. Y cuando oímos palabras de Dios como esas, rápido pensamos en que van a alcanzar mucha gloria, mucha fama, que van a alcanzar mucha gente de una manera más positiva y que de alguna manera Dios los va a usar. Y tal vez no fue de la manera que lo pensé, pero sí cumple un propósito porque la muerte de mi hijo causó un impacto en mucha juventud, en mucha juventud. Y quiero terminar diciéndote que el dolor es fuerte. Y lo viví y soy pastora, soy ministro del Señor, creo en el Señor y puedo testificarte de que aún así, desde el 2019 hasta el 2021, viví con un dolor y no una rebeldía, pero sí cierto resentimiento con Dios por la muerte de mi hijo. Lo llevaba, iba a la iglesia, cantaba coritos, canté una semana después ahí, incluso en el velorio de mi hijo canté. O sea,
No hubo un momento en que yo no adorara al Señor en medio de mi dolor, pero sí había un resentimiento. Y en el 2021, en un evento que hicimos, el Señor utilizó una mujer llamada Natacha Aguilera, ministro del Señor, mientras ella testificaba sobre cómo Dios salvó a su hijo de una muerte segura por una sobredosis de droga y cómo ella llegó hasta allí y ella reprendió el espíritu de la muerte y oró y reclamó el cuerpo de su hijo y luego ese hijo se levanta después de unos minutos de estar muerto. Y yo le decía al Señor ese día, ahí Dios sanó mi corazón porque yo le dije al Señor, Señor, ¿y por qué el de ella sí y el mío no? Porque ella pudo orarte de la misma forma que yo te oré y tú le contestaste a ella y a mí no me contestaste. Y yo te pedí que el espíritu de la muerte no lo tocara y que el espíritu de vida llegara sobre él. Y eso nunca ocurrió, Señor, porque el de ella sí, porque el mío no. Y el Señor me habló como audible y me dijo, no te lo libré de la muerte, pero sí te lo libré del infierno. Y ahí yo pude entender que hay cosas que nunca vamos a entender, nunca la vamos a entender, porque al día de hoy yo no puedo entender el motivo de la muerte de mi hijo, pero sí pude entender que Dios tiene un propósito. Y en ese propósito no solamente se cumplió su palabra dada a nosotros como padres, sino que se cumplió su voluntad. Porque, amada, que me escuchas, aquí lo único que interesa es la voluntad de Dios. Y que esa voluntad sea cumplida, que su nombre sea glorificado a través de esa voluntad. Así que recibe paz del Señor, recibe sanidad a tu alma y puedas entender que Dios está contigo en todo el proceso y Él nunca se va a olvidar de tu dolor. Qué lindo, qué lindo. Yo estoy muy agradecido de Dios primeramente por la vida de ustedes y de ustedes por haber accedido a estar aquí. Y Gracias, José. yo quiero ser claro, yo les pregunté si podíamos hablar de esto, porque acá nosotros no editamos nada. Lo que ustedes están viendo es lo que es. Pero yo siempre le digo a mis invitados, si toco un tema que es delicado para ustedes, nos vamos por otra línea. Y yo desde el principio pregunté si íbamos a llegar aquí o no podíamos llegar ahí. Claro. Y los pastores desde el principio me dijeron, no, tenemos que llegar ahí. Incluso el pastor se me había acercado, me había dicho, yo quiero tocar ese tema. Y le agradezco, porque con su historia, yo sé que la historia de otros está siendo profundamente marcada. Háganos saber dónde está ubicada la iglesia, cómo pueden llegar a la iglesia, un número de teléfono, si de ser posible, al que se puedan contactar para tenerlos a ustedes, ya sea conferencias de matrimonio, predicaciones, tanto el pastor como la pastora, recursos altamente recomendados, cómo puede la gente contactar con ustedes. Bueno, nosotros estamos ubicados en el casco urbano de Ponce. Es una calle muy conocida, yo creo que está en Puerto Rico, y es la calle Atocha. Nosotros estamos ubicados en la misma esquina de la calle Atocha y el número es el número 100. Si alguien pone la ubicación en Google, pone Atocha número 100 y va a llegar. Y va a llegar, que ya ha pasado con otros compañeros y va a llegar. Nosotros estamos ubicados allí, por la gracia del Señor, ya llevamos un año desde nuestra mudanza. Quiero aprovechar la oportunidad porque quiero también agradecerle al Señor por la vida del pastor Ricardo Ramírez, pastor de la iglesia IRCA, porque cuando nosotros estábamos ubicados en el primer edificio, que nos mudamos a un segundo, nosotros estamos inaugurando un segundo, José, cuando el terremoto. Oh, wow. Entonces tuvimos que, después de una inversión de casi $2,000 y pico, tuvimos que abandonar. Solamente dimos como 4 o 5 cultos. Y él, con mucha amabilidad, nos vio en una ocasión en un video que estábamos en una marquesina. Y yo viviré el resto de mi vida agradecido porque ese hombre me llamó y me dice, no, yo tengo un espacio aquí para ti. Bueno, pues cuando salimos de allí, pues ya cumplimos un año y estamos en ese lugar de la esquina de la calle Atocha. Nuestro número de teléfono, para los que nos están viendo, 787-246-4484.
El de la pastora es el 787-432-5263. Nos pueden conseguir por las páginas de Facebook y de Instagram. Sí, tenemos página en Facebook y en Instagram a nombre de Diana Irizarry y Jorge Rivera. Compartimos la página. Él no tiene una ni yo tengo otra. Compartimos la página. Entendemos que cuando un matrimonio tiene confianza y libertad, pues no hay que estar dando jodeo tanto, ¿verdad? Así que compartimos la página y la iglesia como tal también tiene su página Iglesia Cristiana Oikos en Facebook. Allí nos pueden conseguir y van a encontrar también la ubicación. Excelente. Aquí excelente. bueno, en la ciudad de Ponce. Sí, en la ciudad de Ponce. De verdad que recomiendo a todos aquellos que siempre están buscando lugar donde ir. Y importante, no podemos despedir sin anunciar que esto yo voy a tratar de subirlo mañana o pasado mañana. De manera que todavía la gente va a estar a tiempo para el evento que va a haber este fin de semana allá en la iglesia Oikos. Háblanos rápido del evento, pastor, para que todo aquel que lo escuche se pueda dar cita. Sí, el evento se llama Iglesia 2030 y va a ser en nuestro local, ya habiendo dicho, en la esquina de la calle Atocha. Número 100. Número 100. Viernes 13, viernes 13 a las 7 de la noche, el sábado y el domingo a las 9 de la mañana. Particularmente el sábado, el congreso consiste en 3 imparticiones. Quienes tenemos a bien, el invitado es al pastor Israel Barreto, muy conocido en el cuerpo de Cristo, desde su comisión en el evangelismo y ahora en su función como pastor de equipo. Y él va a estar con nosotros este fin de semana, pero nos unimos a él el sábado, un gran amigo tuyo, y tengo el honor de haberlo conocido y establecer una amistad que están haciendo muy bonita en este momento. Me refiero al pastor Rafael Torres Shakur. Uno de los primeros en estar aquí en el podcast Legado. Mira qué bien, qué bueno. Este hombre de Dios, tú conoces su perfil, su testimonio, su ministerio, y él va a estar ofreciendo una conferencia. Yo voy a estar impartiendo una palabra y termina el pastor Israel, el invitado. Y el domingo pues cerramos en la casa Oikos. Así que este fin de semana tenemos el evento Iglesia 2030. Me encanta, me encanta. Como un dato nada más, así por encimita, el pastor Torres Shakur es de esa gente que es bueno en todos los temas, ¿sabes? Demasiado. Es de esa gente que tú le tiras para matrimonio y es bueno en matrimonio, lo tiras para escatología, es bueno en escatología, lo metes en lo que sea y es muy bueno. Israel Barreto, qué decir de él, es un ministro extraordinario, y el pastor Jorge Rivera, fascinante en la palabra. Yo creo que va a ser un evento extraordinario que, si usted tiene la oportunidad de darse cita, le invito a que pase por allí. Pastores, gracias por estar acá en Legado. Gracias. Para mí, más que una honra recibirle acá. Y sé que van a estar viéndolo más seguido por acá. Eventualmente espero poder tener luego al pastor solamente, tenerlo en conversatorio ya de temática específica, y a la pastora, por supuesto, ya yo le comenté algo que quiero trabajar. Así que estén al tanto. Si fue de bendición, que pueda ser de bendición a la vida de alguien más, y eso es tan fácil como compartirlo. Usted le puede dar a copiar el link y enviárselo por mensaje de texto a una persona. Si acaso no lo quieres publicar en tus redes sociales, se lo puede enviar a una persona que creas que puede ser de bendición a su vida. Esto será todo por esta oportunidad y será hasta un próximo episodio de tu podcast Legado. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Excelente. Wow.